Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Ya veis que ha llegado la primavera aquí a esta parroquia, a esta habitación. Tenemos ya una flor aquí en esta plantita. Bueno, pues acogiendo ese don de la vida, sobre todo ese don del Señor, ese regalo que nos hace cada mañana, para que demos gracias, para que la llenemos de contenido estas horas que el Señor pone por delante de nosotros. Hoy vamos a seguir en la liturgia la lectura que estamos haciendo de los Hechos de los Apóstoles. Ante la persecución de Esteban y la muerte de Esteban, no fue una muerte cualquiera, lo decíamos, sino que fue una muerte muy dolorosa, muy terrible, morir apedreado. Bueno, pues ante esa persecución a los cristianos, muchos pensarían que esto iba a terminar, que ya tenía fecha de caducidad, que habían sido esos primeros impulsos de los primeros seguidores y eso se acabaría. Y lejos de la realidad, ¿no? El Evangelio, con los mismos cristianos que huyeron en la persecución de Esteban, fue sembrándose como esas semillas que se lleva el viento, como los pájaros cuando llevan el polen y polinizan las flores, ¿no? Va llevando la vida, la va llevando el espíritu, ese viento del espíritu, y como una semilla va germinando, y por eso vemos que la iglesia se dirige a, digamos, a los gentiles, al extranjero, a lo que no era específicamente la tierra de Jesús, y por eso van a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y allí pues van anunciando el Evangelio no solamente primero a los judíos y ven que eso es una mirada muy estrecha y que hay que abrir el horizonte, hay que abrir la mirada también a los pueblos gentiles y entonces se encomiendan al Espíritu y envían a Bernabé. Bernabé, que era un creyente que había vendido su campo, según nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y había puesto su dinero a disposición de los demás. Él había acompañado a Pedro en los viajes apostólicos y también ahora, como conocedores de su carácter conciliador y de buscar encuentros, le llevan y le mandan, le envían allí a Antioquía. Él era de Chipre, de esa isla que está ahí en medio del Mediterráneo. Bueno, pues le mandan a Antioquía y allí descubre cómo el espíritu se va abriendo, les va abriendo paso también a los pueblos que no son judíos. ¿Veis cómo esa apertura de la iglesia primera también atraviesa toda la historia de la iglesia? Muchas veces la tentación es la de cerrarse, de poner cerrojos, y el espíritu lo que nos invita es a abrir, a tender puentes, a coger lo bueno que hay en otras personas, a aprovechar esas semillas del verbo que están ahí en el corazón de la gente. Tender puentes, abrir el corazón, abrir la iglesia, fijándose no solamente en lo, o sea, no en lo accidental, sino en lo esencial de la fe y del anuncio del Evangelio. Y Bernabé va a donde Pablo y le dice, venga, ven conmigo también para que veas la acción de la iglesia. San Pablo, que había estado en Tarso de retiro, digamos, de ejercicios espirituales para entendernos, y después de su conversión, pues también abre el horizonte hacia esa nueva realidad. Bien, por tanto, alegrémonos por esta apertura de la iglesia y vivamos hoy también con esa actitud conciliadora de Bernabé y de otros apóstoles, de esa primera iglesia. El Concilio Vaticano II precisamente lo que propició uno de esos fines es abrir las ventanas de la iglesia, abrir las puertas también a esa nueva realidad, a este mundo, para que la iglesia siguiera siendo luz de las gentes. Bien, en el Evangelio se reafirma la divinidad de Jesucristo, así lo hace él mismo. Ante la pregunta, pero ¿eres tú realmente el Mesías? La gente andaba confundida, aunque los fariseos y los que le hacen la pregunta buscan tenderle una trampa, ¿no? Más bien, meterle en un aprieto, porque ellos no aceptaban un mesianismo así como el de Jesús. Bueno, pues Jesús dice que es el Hijo de Dios. Y además sigue insistiendo en esos tres verbos, hablando de Jesús, el buen pastor. Conocer,
seguir y escuchar, conocer y seguir. Se puede cambiar el orden, pero al fin y al cabo se trata de escuchar al buen pastor, de conocerle no solamente de aquí, de la cabeza, sino también con el corazón, conocer y amar, y luego seguir. No basta con conocer, sino también hay que ponerse en marcha, hay que ponerse en camino. Bien, y termino pues con un pensamiento. A veces nosotros también podemos estar confusos en este mundo plural y pensar en esta sociedad donde hay tantas divinidades, tantas propuestas desde las religiones o las sectas, otro tipo de cultura, de pensamiento. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscar en esta selva de creencias, de mentalidades, de formas de vida? ¿Cómo brillará ahí? ¿Cómo acoger esa verdad de Cristo? ¿Cómo distinguir la verdad de Jesús sobre otras propuestas de sentido que ofrecen pues religiones, como digo, grupos, sectas, pensamientos filosóficos o políticos? El Señor nos invita a discernir, ¿no? A separar el trigo de la paja, a buscar aquello que puede dar sentido a nuestra vida, que es Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Él ha venido para dar vida, Él ha venido también para que le conozcamos y le amemos. Vamos a pedir al Señor en este día un espíritu abierto como el de San Bernabé, que era constructor y tendedor de puentes, capaz de acoger todo lo bueno que hay en los demás sin juzgar, sin poner la lupa, y también en medio de esta situación a veces de desorientación en este mundo tan plural, pues buscar conocer, escuchar, conocer y seguir a Jesús. Que tengáis un buen día.